Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ferran's Dad. De verdad agradezco todos sus comentarios, sus buenos deseos. Los leo y los contesto. La figura del padre es muy importante en la vida de cualquier niño para su desarrollo. Desgraciadamente Andrea, no sé con qué derecho, no me ha permitido estar dentro de la vida de mi hijo. Creo y tengo esta filosofía de vida. Eres de adulto lo que hacen contigo en tu niñez. Y Ferran solamente ha visto sensualidad, mentiras, irrespeto, maltrato, engaño. Los padres pueden minimizar el riesgo de que sus hijos desarrollen trastornos psiquiátricos evitando errores comunes en la educación infantil, como pasar muy poco tiempo con el niño, no mostrarle afecto, no supervisar su conducta y basar la educación en el castigo, la culpa y el abuso psicológico. Desgraciadamente, Andrea no me ha permitido mostrarle afecto, pasar tiempo con mi hijo, y esos videos absurdos donde hay un maltrato emocional y psicológico a mi hijo están terribles. Yo no estoy nada de acuerdo en muchos de esos videos donde se maltrata emocionalmente a mi hijo. Ahora está muy de moda ser influencer, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿Pasando por encima de quién? ¿Pasando por encima de tu propio hijo? ¿De verdad, Andrea? ¿Se te hace correcto que exponer de esta manera a Ferran sea prudente? Yo recuerdo que me decías que estabas súper arrepentida de haberte mostrado en la forma que te mostraste en internet y que tus fotos estuvieran regadas por todos lados. Te causaba un daño psicológico muy grande. Y tú estás haciendo lo mismo con nuestro hijo. Evidentemente no lo estás mostrando desnudo, pero analógicamente lo desnudaste ante millones de personas. Le quitaste la inocencia. Lo expusiste sus lágrimas, le expusiste sus alegrías ante millones de personas. Él no lo pidió, simplemente tú lo agarraste y lo exhibiste, cual objeto. Pero si tú ya viviste esa experiencia, ¿por qué hiciste lo mismo con mi hijo? ¿Qué nos pasa como sociedad? Es preocupante este tipo de conductas, pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido. Los traumas de infancia existen. La salud mental no es un juego. El video donde Ferran se gasta en broma $2,000 y lo regañan de esa manera, donde este tipo se atreve a levantarle la voz a mi amado hijo Ferran, abusándolo emocionalmente, ¿creen que es correcto? Por ganar dinero y por ganar likes y por ganar followers, los niños a esa edad no distinguen entre si es broma o es real. Quien ama protege, no normaliza la violencia confundida y camuflajeada entre solo es un video o solo es un juego. No está bien. Cuando Andrea le hace la bromita absurda, tonta, de aventarle la computadora a mi hijo al agua, me parece un abuso emocional terrible. También me parece muy desagradable que le enseñen a mi hijo a no respetar a su propia madre y levantarla con un balde de agua fría o aventarle un pastel en la cara de esa manera, porque solo es un video. A las mujeres se les respeta, y esto se ve reflejado en las mujeres sumisas de hoy en día, creyendo que quien las ama tiene el derecho de maltratarlas.
La Royalty Family se supone que son unos influencers y la mayoría de los que tienes, de los seguidores que tú tienes son niños. Esta no es la manera de influenciar la educación de los niños. Estamos en busca de un mejor mundo, de un mundo más sano, ¿ok? Por favor, Andrea, por favor, asesórate. Los famosos influencers que usan a sus hijos para monetizar en las redes sociales, como tú, Andrea, tú dices ser un influyente y das el ejemplo de la Royalty Family unida, cuando en verdad, pues número uno, sigues casada legalmente conmigo, contraes matrimonio en Estados Unidos. Eso está mal. Eso aquí y en cualquier lado se llama bigamia. No puedes pasar por encima de la ley. ¿Para qué? ¿Para ganar followers? Encima no me permites ver a mi hijo en persona y a toda la familia paterna que tiene en México. ¿Eso es la forma de influenciar a los niños que te ven? Ahora me dirijo a los padres. ¿Ella es el ejemplo que quieres que tus hijos vean y sigan? Royalty Family, un canal lleno de mentiras, abusos y engaños. Como padre, te recomiendo revises muy bien qué contenido están viendo tus hijos. La salud mental de los niños ya está lo suficientemente dañada como para que participemos en esto. Hay una delgada línea que se está cruzando para obtener likes y seguidores con el maltrato infantil. Los niños no trabajan, los niños no se exponen porque tienen total derecho a su privacidad y son dueños de su imagen. Los niños son niños, no tienen capacidad de decisión para entender y autorizar el material que se sube de ellos a las redes sociales, entre muchas otras cosas. Pero lo verdaderamente preocupante es que los padres, familiares o amigos no les interese la salud mental de los niños y decidan jugar con sus emociones solo por sus propios egos. Esto no es justo. Y bueno, saca tus propias conclusiones, escríbeme, nos vemos próximamente en uno de estos videos. Recuerda, like, suscríbete si te gusta el contenido. Vamos a seguir cuidando niños, vamos a seguir cuidando la imagen de mi hijo, vamos a seguir preocupándonos por la exposición de los niños en internet. Sígueme, acompáñame, ayúdame, únete a esta lucha de no permitir el abuso infantil en internet. Suscríbete y vamos por más. Que Ferran no es el único niño que está siendo explotado en internet. Hay muchos más que tenemos que ayudarles a los papás a entender que lo que están haciendo con los niños está mal. Gracias, nos vemos muy pronto. Saludos, bye bye.